Gloria a Dios. Qué necesario es, hermanos, que realmente la presencia de Cristo no falte en nosotros. Aunque muchas veces no entendemos qué significa eso, hermanos, de que la presencia de Cristo esté cerca de nosotros, ¿verdad? Pero lo que significa es saber escuchar su voz, su consejo, su dirección, no para que esté ahí como un espectador a ver cómo nos malmatamos, cómo nos atropellamos y nos hacemos triza, sino escucharlo realmente. Y cuando nosotros, hermanos, comencemos a abrirle a Él el corazón, la mente, y permitamos que Él se acerque de verdad a nosotros en la obediencia, porque eso es lo que va a hacer que se acerque, entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Se imagina usted una persona que usted le hable en el momento y la persona da la vuelta y no le contesta? Mayormente eso es lo que hacemos en momentos donde necesitamos realmente escuchar la voz, no de nuestros corazones, de nuestra concupiscencia, sino la voz de Cristo. Eso es todo, se puede. No, vamos a siempre, hermanos, que Dios nos hable a través de su palabra y que sea el Espíritu Santo el que nos hable. ¿Están de acuerdo? Pongámonos de pie y continuamos con el estudio del libro de Efesios, la epístola del apóstol San Pablo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Capítulo 4, verso 17 en adelante. Cada jueves hemos venido estudiando este libro, esta carta, esperando siempre, hermanos, que la palabra de Dios realmente entre en nuestros corazones, amén, y que podamos brillar para su gloria. Efesios capítulo 4, verso 17. Léalo conmigo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Habíamos hablado, hermanos, o habíamos estudiado de que Dios nos dio dones a los hombres, y que ahora el creyente en Cristo debe entender que esos dones Dios se lo ha dado, cosa que los impíos no lo reconocen. Pero que el creyente debiera de reconocer que esos dones que tiene, es decir, habilidades, como eso, el que toca ahí, no cualquiera toca, ni tiene la habilidad. Dicen por ahí que se necesita oído, no sé si es verdad eso, ¿verdad? Pero eso es una habilidad. El que hace bulla con los tambores es una habilidad. El que toca la guitarra, el que, hermanos,
los hermanos con las cámaras que han aprendido y manejan pues, aunque no hacen nada al final, pero manejan pues el asunto esto y cuántos más pues, hermanos. Entonces, como creyente, venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, el reconocimiento de esos dones, esas habilidades dadas por Cristo, ahora como creyentes, una vez en la vida pasada, que esas habilidades lo teníamos para el mundo, para el pecado, ahora, hermanos, somos llamados para ponerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Como decían muchas veces los siervos de Dios en la Escritura, he aquí tu siervo. El caso de María, la madre del Señor, que decía, he aquí tu esclava, hágase conforme a tu voluntad. Entonces, todo eso, hermanos. Y por último, habíamos hablado pues que Dios instituyó ministerios, las cuales vienen a contribuir, dice ahí, para la edificación de la iglesia y a la vez también para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, arrastrados por cualquier doctrina, hermanos, de los hombres. Entonces, hermanos, tenemos todo el paquete aquí, hermanos, para que nosotros ahora podamos crecer, podamos brillar y podamos ser mejores cada día para la gloria de Dios. Amén. Entonces aquí donde ya entramos en estos principios, hermanos, de la nueva vida en Cristo Jesús. Porque eso es lo que el Señor nos ha dado, una nueva vida. Y en esa nueva vida se nos manda, hermanos, a despojarnos del viejo hombre. Acuérdense ustedes de la vieja levadura que usted tenía en su corazón, en las concupiscencias de la carne. Pensamientos vanos, inútiles, y que no servían para nada, sino para arrastrarnos a la perdición. Los deseos engañosos, dice aquí, de la carne. Entonces, hermano, todas esas cosas son del viejo hombre. Ahora, dice, al despojarnos, ahora vistámonos del nuevo hombre, creado, dice ahí, según Dios, hermanos, para Cristo. Entonces, como nueva criatura, aquí nos hace ver, hermano, cuál debe ser nuestra conducta, nuestra manera de ser, cómo enfrentar los conflictos, cómo enfrentar aún usted mismo, hermano, enfrentarse cuando esté pasando situaciones adversas. Entonces aquí nos habla de todo eso, pero sí nos habla, hermanos, que tenemos aquí la dirección de Dios, que tenemos aquí el cuidado de Dios, que estamos en las manos del hueco de la mano de Dios. Es decir, en la nueva vida en Cristo, el llamado es que cada día debemos de ir dejando todo lo que nos enseñó el mundo. Así de simple. Todo lo que nos enseñó el mundo. ¿Qué nos enseñó el mundo? ¿Qué nos enseñó? Soberbia. Nos enseñó soberbia. Para el mundo, el que es humilde es una persona que tiene un bajo. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo? No. Tiene bajo su autoestima, gracias, hermano. ¿Verdad? La soberbia es: yo no me dejo de nadie. Esa es la soberbia, que hay que imponerse. Y tienes que ir pisando y tienes que ir abriendo brecha de esa manera como gigante. Ahora no. Eso nos enseñó el mundo. ¿Y de qué sirvió? ¿A dónde nos llevó? Dígame. ¿Ah? No, pues sí, nada bueno.
ya lo sabemos. Pero ¿a dónde nos llevó? Hay algo que no se quita aquí. Permítame. Ahora sí. ¿A dónde nos llevó? ¿Ah? A nada. Nos hundió más. Nos esclavizó más en el pecado. Por eso Jesucristo dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y por eso os dije, dice él, de que íbamos a ser libres en él. Si alguien se acuerda cómo lo dice. Seréis verdaderamente libres, dice ahí. Y la libertad es eso. De que, hermanos, ahora somos libres de toda aquella cadena, de todas aquellas situaciones que nos tenían esclavizados completamente. ¿Saben lo que es ser esclavizado? Esclavizado es que usted no tiene derecho a nada. Esclavizado es que usted tiene que hacer lo que se le manda. Esclavizado es, hermanos, igual Israel cuando estuvo en Egipto, que eran conducidos a punta de látigo. Y así ha sido el mundo. Dígame usted todo lo que sembró con su soberbia, ¿cómo está? Dígamelo. Sonriente, feliz. No, a mí la soberbia me ha pagado bien, hermano. Soy feliz, soy libre. No lo creo. Porque si yo creo eso, hago mentiroso a Dios. Y Dios no miente. ¿Estamos claros? Una vida de mentira y de maldad. Eso fue lo que nos enseñó el mundo. Pero ahora en Cristo hemos sido libertados. Entonces, esa nueva vida, aquí se nos enseña cómo conducirnos. ¿Están de acuerdo? Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y qué dice ahí? Que andan en la vanidad de su mente. El llamado primero es dejar de andar en la vanidad de la mente. Es decir, que en la nueva vida el creyente debe abandonar aquellos pensamientos de los que describimos, soberbia y todo eso, pensamientos vacíos y estériles, que nos conducían solamente a la maldad y a la destrucción. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Dios dio la sentencia del diluvio? ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue? Y vio, hermanos, que había violencia en la tierra. Entonces Dios determinó destruir aquello con agua y levantar un nuevo hombre. Y ahí andaba uno que tenía temor de Dios. ¿Quién era? ¿Ah? En el diluvio, Noé. No era Pablo, ¿no se acuerdan? No, yo le digo porque una vez yo me acuerdo de alguien que me estaba dando lecciones y me dice que Pablo, dice, liberó al pueblo de Egipto y lo llevó al Sinaí, dice. Y las cartas del apóstol Moisés, decía él, pero él bien serio enseñándome. Entonces yo le dije, vas a ser un gran apóstol, ¿verdad? Me dice, tenés un conocimiento tan profundo, le digo. Noé, claro que Noé. Y eso, hermano, es una denuncia. Eso que sucedió ahí es una denuncia para que nosotros, hermanos, cuidemos nuestra mente, nuestros corazones. Que el diablo no nos vuelva a contaminar con las cosas del mundo, contaminar nuestra mente y nuestros corazones.
Dice ahí, hermanos, que no andemos como los otros gentiles, en la vanidad de la mente. De ahí nos sacó el Señor a nosotros, queridos hermanos. Ya no se acuerda. Para volver otra vez a eso, a tomar al viejo hombre y volvernos como Israel, que cuando estaba en el desierto comenzaron a anhelar otra vez Egipto, como acusando a Dios, hermanos, que lo llevó a un peor lugar que donde ellos estaban, que era mejor donde estaban, recibiendo azotes y que morían en el lodo y sin esperanza, sin nada, y abandonados completamente. ¿Cómo pueden decir eso? De decir de que anhelaban, hermanos, Egipto, volver a Egipto. No, hermano, no. El problema es nosotros que todo lo queremos gratuito y todo lo queremos fácil, porque en la nueva vida en Cristo obviamente no es fácil. Estamos todavía en este cuerpo. La ventaja que tenemos que fue resucitado el Espíritu en nosotros, fue revestido, de tal manera que tenemos las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Y cuando uno entiende eso, entonces viene el llamado de Pablo, cuando dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces empieza esa lucha. Nadie dijo que iba a ser fácil, y por eso es una lucha, es una batalla que se libra a diario. Y más que estamos propensos todos los días. Somos puestos, dice Pablo, contados como ovejas, llevados al matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. Por eso vino hablando Pablo de todo lo que Dios había hecho por nosotros. Nos escogió, dice, y nos predestinó. Nos mostró que estamos en lugares celestiales, dice. Porque si estamos con Cristo, hermano, la eternidad es una realidad. Y que somos conducidos ya no, hermano, por las cosas terrenales, sino por las cosas celestiales, de donde está el trono de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces tenemos la ventaja, con la ayuda del Espíritu Santo, poder renovar nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, para que ya no andemos como los otros gentiles, dice la palabra del Señor. ¿Por qué dice otros gentiles? Porque la iglesia, hermano, a la cual le estaba hablando, la mayoría eran gentiles, es decir, eran personas que no eran judíos. A eso se refería. Y por eso dice, como andan los otros gentiles, es decir, los que todavía no conocen a Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué razón? En el verso 18, ¿qué dice? ¿Qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Imagínense cómo lo pone aquí Pablo, con una mente y un corazón, dice, entenebrecido, es decir, llenos de oscuridad, en tinieblas. Es decir, que no son capaces de poder discernir correctamente la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se casan, usted sabe que cuando se anda de novio, sí, mi amor, claro, cariño, claro que sí.
¿Verdad que así es en el noviazgo? Los jóvenes. Sí, mi amor, claro que sí, mi amor. Claro, se le cae el vaso, se quiebra, no te preocupes, mi amor. Voy a tal parte, sí, mi amor. Bueno, los que aman, pues, ¿verdad? Los que aman. Pero ya casados, las cosas cambian. Y le recetan la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le dicen a ustedes? La Biblia dice que tú como esposa tienes que sujetarte a mí. ¿Verdad? Ese tiene la mente entenebrecido. No es capaz de poder discernir correctamente la palabra de Dios. Se anda en tinieblas. Porque el mandamiento es para la mujer, no para el hombre. Si usted quiere ser, como dicen, cuadrado con la palabra de Dios, entonces ponga en práctica lo que se le mandó a usted. ¿Y qué se le manda al hombre? ¿Ah? ¿Qué? Dígalo correctamente, porque no va a dormir afuera con, con los perritos en la jaula. ¿Ah? ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Un amor sacrificial. Hermano, mándenlos a volar. No, ore. Ore para que se alejen las tinieblas de la mente y del corazón de sus maridos. Y que correctamente, hermanos, pronuncien y proclamen la palabra de Dios. Les estoy ayudando y no dicen nada a ustedes, qué barbaridad. En vez de decir gloria a Dios, amén, no dicen nada, tristes se ponen. Tristes se ponen porque ellos querían a un hombre que les deje el ojo morado, inflamado. Pero a veces la autoridad no les hace caso a las mujeres. Lo meten preso y después ahí se quedan y de repente, suelte a mi marido. Es que me pega porque me ama. Da risa, pero esa es la triste realidad. Y nosotros ya no somos del mundo. Ya no hay que caminar como los otros gentiles, sino en la nueva vida en Cristo. Sí. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón las debemos de renovar con Cristo. Solo un ejemplo lo voy a poner, que lo vamos a ver si Dios permite el próximo jueves, si no ha venido el Señor. Por ejemplo, verso 25, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba ya no robe más, trabajen. Bueno, dice ahí. Eso es renovar el pensamiento, hacer todo lo contrario que nos había enseñado el mundo. Acuérdense que fuimos enseñados y estamos siendo enseñados, dice Pablo, por Cristo. ¿Lo leyó conmigo en la escritura? El verso 21, aún el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es un vicio? Es aquello que lo tiene dominado y esclavizado. El caso de la persona que es alcohólica.
Y si él quiere dejarlo, no puede. Y no es que esté enfermo, está esclavizado. Y solo Cristo puede romper esas cadenas, como lo ha hecho en muchos. Dan gloria a Dios. Muchos fueron liberados. No podían dejarlo. Era una sal que les daba. Porque todos sabemos que el alcohol, hermano, es tan dulce. Sí, bien suave. Yo me acuerdo la primera vez, tenía como 8 años. Mi tío con sus amigos, cerveza. Y afuera la botella, hermanos, sudando porque lo habían sacado del hielo. Y cuando tomaba, y yo mirando, qué rico. Yo me imaginaba algo tan dulce, tan rico. Y solo esperando que me dijeran, anda a comprar otras 5, anda a traerlas. Entonces yo iba, me daban una bolsa, allá iba. Wow, destápeme una, le digo. Y me la destapa la señora y me la impino, hermano. Y voy sintiendo amargo, podrido, porque ese es el sabor, ¿verdad, hermano? Conociendo un poco la vida pasada. Amargo, sabor a podrido, ¿sí o no? Así es. No, ya hablando, así es, ¿verdad? El sabor podrido, amargo. ¿Y qué es eso? Sí, 8 años tenía, pero yo dije, estos están locos. Y después de una cantina que la conoció en sus días mozos, el hermano Adolfo, sí, donde la Rosajajá. ¿Dónde está el hermano? Sí, donde la Rosajajá, ¿verdad? Ahí iba a tomar mi tío. Entonces le servían copitas. El guaro de aquel, hermano, pura lija. Y lo mismo yo miraba, hermano, le hacían y el jocote, y aturraban la cara con el jocote, con el mango verde. Entonces eso es dulce. Porque si aturraban la cara con el jocote, con el mango verde, entonces eso es dulce. Y de atrevido, agarro una copita y me limpino, hermano. Casi me muero, casi me ahogo, hermano. Me quemó. Esto es absurdo. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le dicen dulce. Pero a pesar de eso tan horrible, para ellos es rico. Es riquísimo. No lo pueden dejar. Hay programas, pero no duran en el programa. Solo Cristo puede quitar eso y romperlo. Todo vicio, porque dice que está viciado el hombre, la carne está viciado. No solo el guaro, no solamente la droga, muchas cosas. La maldad, el pecado, la soberbia. Es un vicio, está viciado. Y está atrapado ahí. Por eso les dije al principio, de anhelar la presencia de Cristo, significa que Él nos va a estar guiando, pero nosotros obedeciendo, escuchándolo y obedeciéndolo. Entonces Él nos va a ayudar. Nos muestra el camino, difícil de entrar ahí y de caminarlo, pero ahí está la contribución del Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Por eso, hermano, esta gente, sus opciones son entregarse a la maldad. Como dice el verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron la sensibilidad. El creyente debe tener cuidado de perder esa sensibilidad. Es decir, el sentir la presencia de Dios, el sentir la presencia de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros. Debemos de ser sensibles a la voz
de Cristo y endurecer nuestros corazones a la voz del mundo y de nuestra carne. Eso es ser sensible, estar presto, sensible, que con facilidad el Espíritu Santo puede venir. Por eso la importancia de la alabanza, aunque la alabanza es para darle la gloria a Cristo, pero contribuye para afinar el terreno en nuestros corazones, en nuestra mente, para que el Espíritu Santo venga y encuentre el terreno preparado, aleluya, listo para recibir la semilla y para que nosotros podamos dar frutos en el Espíritu. Amén. Amén. Y para que se alarguen, el verso 20, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 20? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene el llamado: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y luego vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Renovar nuestros pensamientos, desechar todo eso que nos enseñó el mundo y tomar las enseñanzas de Cristo. El mundo dice soberbia, Cristo nos dice humildad. Amén. Si en verdad, dice, habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Entonces el llamado está, primero, renovar nuestros pensamientos. Este es un proceso diario. Esto no es de la noche a la mañana. Lo que Cristo hizo fue que cambió nuestra vida. Es decir, nos puso en el camino para recibir todo lo nuevo. Nos dio la capacidad de poder recibir todo lo nuevo. Así de sencillo. Es cuando usted comienza a ir a clase, cuando el tiernito va a clase. Miren cómo son de sensibles. ¿Ah? Se imagine usted, yo no sé si está ya en la universidad o está en bachillerato, pero de repente que alguien le diga, vaya a recibir clase a kinder. ¿Qué va a recibir ahí? Hacer rayas, hacer rueditas, hacer palitos. Y eso que ya viene ahí, porque viene dibujado en puntos, ¿verdad? Y usted dice, pero ahí está ser sensible como los niños. Y por eso Jesucristo dijo, si no os hacéis como ellos, como los niños, no pueden entrar al reino de Dios. La inocencia, ahí viene ser sensible. Estos hombres, hermanos, tomaron una posición de inocencia. Y por eso fue fácil de que ellos obedecieran a Dios. Nada tiene que ver con el carácter. Todos tenemos diferentes caracteres. Bravos, menos bravos. Otros son del otro extremo, un carácter suave. Pero todos son malos. Todos son malvados. Por ahí dice, Señor, líbrame, ¿cómo que dice? De las aguas mansas, que de las bravas yo me encargo. Obviamente, si miramos que las aguas están agitadas, nadie se mete. Pero cuidado cuando las aguas están mansas y usted se mete y no sabe que puede estar sucediendo algo ahí adentro de las aguas y lo arrastra. Ya ha sucedido eso, que uno no se da cuenta y lo jala por debajo el agua. Entonces no es asunto de tomar una posición de engaño,
de hacerlo de una manera superficial, sino que de verdad. Porque al final, ¿quién es el que salva? Ni el que tienes a la par, ni el que tienes enfrente. Estamos en el mismo barco. El que salva es Dios, y Él lo mira todo. A Él no le podemos engañar. La Biblia dice: todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Entonces, renovar, dice aquí, en el espíritu de nuestra mente. Y luego, ¿qué? Vestíos, dice ahí, del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, una vestimenta nueva es vestirnos de justicia y de santidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, cuando mirábamos a la iglesia allá en el cielo? ¿Se acuerdan cómo eran sus vestidos? Blanco. Y dice que eso representa la santidad y la justicia de los santos, los vestidos. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Olvidémonos, despachémonos poco a poco el viejo hombre. Y la manera de poder irnos despojando del viejo hombre es tomando al nuevo, y que tome control de nosotros cada día, que se lo permitamos. Permítaselo, porque ahí está la vida. Miren Moisés, pues, cualquiera que leyera cuando dice que solo da testimonio el mismo Señor. No hubo un hombre tan manso sobre la tierra como Moisés. Pero cuando uno lee la historia de Moisés, no era manso, hermano. O sea, su carácter era terrible. ¿Ah? Juan el Bautista, no digamos Juan el Bautista, hermano. Pero eran sensibles, eran humildes, y delante de Dios eran como niños. Y así caminaban. Por eso los enemigos se equivocaban con ellos. Por ejemplo, Aarón y María, que lo conocían más, al verlo tan manso, creyeron que lo podían enredar. Entonces le dice: vamos juntos, ¿verdad? Y sometámoslo. Porque ya le agarró que solo él quiere mandar. Y me manda a mí, yo soy su hermano mayor, porque Aarón era el hermano mayor de Moisés. María también. Y entonces este tipo dice, y lo miraron fácil, enredémoslo y todo. Entonces llegan delante de él: Moisés, queremos hablar contigo. Y le hablaron grueso. ¿Acaso piensas que solo Jehová habla solo a través de tu vida? ¿Acaso no habla por mí? Porque él ya era sumo sacerdote y María era profetisa. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Bajó la cabeza. Lo hicimos, María, lo hicimos. Y más cuando se miró que se fue llorando a las puertas del tabernáculo. Y ahí le habló el Señor. Y le dijo: mañana de mañanita, tráeme a esos dos aquí contigo. Y ahí les voy a enseñar a quien yo he elegido y a quien yo le hablo. Tráemelos de mañanita, anda a dormirte y déjalos que descansen a esos. Y los llevó al tabernáculo. Y ahí se arrodillaron y el Señor habló y castigó. Y miren el cuidado que Dios tiene, cosa que la mayoría no lo tiene: el cuidado de tocar al ungido ahí. ¿Se dan cuenta de ese detalle? En vez de ponerle lepra también a Aarón, hizo que floreciera el bastón. Pero María sí le dio lepra y tuvo que ser sacado del campamento. Y gracias a Dios, por lo menos ellos nos enseñan que se arrepintieron y entendieron que se habían equivocado.
Por eso después lo miramos diferente. El caso pues que lo estudiamos cuando Dios mata a los dos hijos de Aarón, hermanos de Eleazar y Tamar. Es decir, Aarón tenía 4 hijos y vinieron estos dos, el primogénito y el segundo. Aarón lo toma para que le ayuden a servir, y servían en el lugar santísimo. Bueno, si el viejo lo hace, ¿por qué no nosotros, hermanito? Le dice. Entonces vinieron, se metieron y presentaron fuego delante de Jehová. Y le llama a eso el Señor fuego extraño, porque ellos no eran los llamados. Y ahí los fulminó a los dos. Y ese es un precedente para nosotros, para que tengamos temor. Pero la lección es después con Aarón, con Eleazar y Tamar. Y ahí está el líder, el liderazgo. Llega Moisés y lo primero que le dice a Aarón: Aarón, no guardes luto de tus hijos, y ustedes tampoco guarden luto, y no toquen esos cuerpos. Va a venir otra gente, va a sacar esos cuerpos y lo van a sacar fuera del campamento, y que esa gente se encargue de hacerle luto. Y a ustedes no se les puede decir nada porque se rebelan. ¿Se imagina usted decirle eso? ¿Ah? Léalo. Lo estudiamos hace poco. Y ahí puede ver usted la humildad tanto de Aarón como Eleazar, que vino a sustituir cuando muere Aarón. Entonces Eleazar, hermano, es llamado a ser sumo sacerdote. Y Tamar ya no fue sumo sacerdote porque era hermano de Eleazar. Y los dos vivieron bastante, pero sí era sacerdote Tamar y tenía otro oficio. Pero en el templo había de todo, había mucho que hacer, como en la iglesia hay mucho que hacer. Pero Eleazar vino a ser el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Nadie más. Y superar eso. Y eso que, acuérdense, Moisés era tío de ellos, porque era hermano de Aarón. Y alguien diría: bueno, y este no tiene corazón. No guardes luto por tu hijo, ni guarden ustedes luto por sus hermanos, porque si lo hacen van a morir también. ¿Ah? ¿Cree usted que no tenía corazón Moisés? Claro que lo tenía, y posiblemente le dolió más a él que a ellos, porque eso siempre pasa, el que es líder. Pablo, cuando había conflicto, decía: ustedes me hacen volver a tener dolores de parto. Eso sucede siempre, porque Dios ha dado todo para hacerlo, capacidad. Y Dios no necesita que nosotros renovemos nuestra mente ni nos vistamos del viejo hombre. Somos nosotros los que lo necesitamos. Entienda eso, urge y ruéguele a Dios. Y si no lo siente hacerlo, entonces preocúpese, porque algo está pasando en su vida. Por eso al principio leímos el llamado de Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. Mire cómo cambia ahí, hermano, la manera de dirigir. Y eso que a través de una carta. Les dio todo, tienen la capacidad, tienen la guianza. Ahora requiero de ustedes como un mandato, un mandamiento.
Permitan la operación de Dios en vuestras vidas. Y ese renovamiento es diario. Es diario. De eso se trata, congregarnos. Porque la palabra de Dios eso es lo que hace. En cada vez que oímos la palabra de Dios, y quiera Dios que usted la lea también, y con la dirección del Espíritu Santo, se puede. Pero si no está en usted el renovarse, nunca lo va a hacer. Y ahí va a estar tropezando, va a ser infeliz y se va a perder. Amén, amén. La nueva vida en Cristo, queridos hermanos, es lo más grande que nos pudo haber sucedido a nosotros. Tómele valor, dele valor, porque usted lo necesita. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, y ahora ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, porque yo sé que lo necesito, Señor. Dígaselo con sus propias palabras. Yo necesito esta nueva vida, Señor. Es decir, vivirla ahora, practicarla, ejercitarla. Tiene la vida nueva. Pero tal vez por falta de dirección o porque no prestó atención. Pero ahora tiene la oportunidad. Está en el camino y tiene la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ahora opera, Señor. Espíritu Santo, renueva nuestra mente, nuestros corazones, que podamos vestirnos del nuevo hombre. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta noche. Conviértenos y seremos convertidos. Sánanos y seremos sanados, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dígale gracias al Señor. Y espero que esta oración la haya hecho de todo corazón. Y que comience a tener sed de conocer más la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios y de la exposición de la palabra. Amén y amén. Vamos a continuar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a invitar a mis hermanos.